Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Buenos días, una vez más. Buenos días, querida iglesia, querido amigo, si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube. Estamos viendo, ya hace varios domingos hemos comenzado a ver un hermoso tema, y es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y hemos estado contestándonos algunas preguntas. La primera que nos hacíamos es: ¿habla Dios todavía? Y veíamos allí en la Biblia, la palabra de Dios, de que Dios sigue hablando. Ha hablado y sigue hablando. Nos hemos hecho otra pregunta, y es: ¿por qué nos quiere hablar? Y hemos respondido y hemos visto nuevamente allí en la Biblia, la palabra de Dios, de que Él quiere comunicarse con nosotros para mostrar el propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y hemos visto y hemos respondido otra pregunta, es ¿cómo Dios logra captar nuestra atención? Porque sabemos y vemos que somos muchas veces duros y prestamos atención y nuestro oído está en otros lados, pero no en Dios. Y Dios, como veíamos el domingo anterior, no es solamente un Dios creador, sino un Dios creativo. Y en su creatividad hemos visto cómo Dios logra captar nuestra atención de manera distinta a cada uno, pero Él en el momento justo, en el tiempo necesario, capta nuestra atención. Y hoy vamos a ver cómo son los factores que determinan la forma en que Dios se comunica. ¿Cómo son esos factores? ¿O cuáles son esos factores? Y hemos visto, como decíamos recién, de que Dios sigue hablando y que lo hace por diversos medios. Ahora, es importante que nos preguntemos cada uno de nosotros qué es lo que determina el contenido de lo que Dios dice. Es decir, cuando
Alguien ora, Dios responde. Ahora, muchas veces esa respuesta no es correlativa o conforme a lo que esa persona viene orando o con lo que quería recibir. Una persona que tiene una enfermedad está pidiendo a Dios que la cure. Dios, en su voluntad, en su soberanía, en su discernimiento, en su conocimiento, conoce lo que va a pasar en un futuro. Y esta persona viene orando por ello. Viene orando para que cure esa enfermedad. ¿Dios puede hacerlo? Sí. Pero muchas veces Dios no cura una enfermedad y esa persona muere. Podemos reaccionar de dos formas, o el creyente muchas veces reacciona de dos formas. Dejando al Dios soberano obrar en su soberanía, o muchas veces no entendiendo, rebelándose o queriendo buscar respuestas en distintos lugares. Recién nos hacíamos esta pregunta: ¿qué es lo que determina el contenido de lo que Dios dice? Volvemos a pensar y vamos a poner nuevamente un ejemplo. Dos grupos de personas que están orando a Dios. Grupo A y grupo B están orando a Dios por un determinado tema. Dios a lo del grupo A le responde de una determinada manera. Al grupo B le responde de una manera distinta. Ahora, el grupo A puede reaccionar de una manera positiva. El grupo B reacciona de una manera negativa. Ahora, ¿por qué será que el grupo A se siente alentado, motivado, contento por la respuesta de Dios, mientras que el grupo B se desalienta, se pone triste, se aleja, se enoja con Dios? ¿Qué es lo que determina? Si Dios ama a los dos grupos de la misma forma, de la misma manera, Dios se comunica con esos dos grupos de la misma manera. Pero ¿qué es lo que determina lo que Dios comunica? ¿Y cómo esas personas lo reciben? Esta diferencia la podemos ver o encontrar, o podemos explicar mediante tres factores importantes y que influyen en el contenido de lo que Dios transmite, en el contenido de lo que Dios da, y cómo nosotros o cómo esas personas, en este caso, en este ejemplo, la reciben. Y para ello vamos a ver tres historias que están allí en la Biblia. La primera la encontramos en Primera de Samuel y vamos a ver el primer factor principal que determina la forma en que Dios se comunica y en cómo nosotros lo recibimos. Encontramos allí en Primera de Samuel capítulo 3 el primer factor. Y el primer factor es nuestra relación con Él. Y en este primer factor tenemos una maravillosa historia
que está allí en 1 Samuel capítulo 3. Recordemos el contexto. Allí en 1 Samuel capítulo 1 y 2 hay una mujer que está atormentada, que está adolorida, que está triste, porque no puede tener hijos. Y anda allí llorando, triste, caminando las calles, hasta que en un momento desgarra su corazón y le ora a Dios. Y Dios le responde. Y Dios le da un hijo. Y ella, en este agradecimiento a Dios, le hace una promesa. Y le dice: cuando termine de detestar a mi hijo, se lo voy a entregar a Dios. Y es allí que está el capítulo 3. Cuando el hijo crece, cuando no necesita más del alimento de su mamá, lo lleva allí al templo para que sea un sacerdote de Dios. Y allí está Samuel, capítulo 3. Y vemos que dice la Biblia, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Así que tenemos allí a Samuel, ya más o menos 12, 13 años tendría el chico, ya grandecito. Después que había pasado un tiempo con su mamá fue y lo dejó allí. Y él estaba en los caminos del Señor, ministrando, allí en el templo, junto a Elí, el sumo sacerdote, que le estaba enseñando el oficio. Y vemos que allí hay una situación muy particular, donde llega la noche, donde se están por acostar a dormir, donde ya Elí está durmiendo, Samuel está durmiendo, pero hay un llamado. Y Samuel se despierta por este llamado. Y va corriendo hacia los pies de Elí y le dice: Elí, ¿qué necesitas? ¿Para qué me estás llamando? Y Elí le dice: no, pará, no te llamé, yo estaba durmiendo, me despertaste vos, Samuel. Y confundidos los dos, se vuelven a dormir. Pasa un rato, otra vez Samuel escucha un llamado, sale corriendo nuevamente hacia la cama, hacia la habitación de Elí. Y le dice: Elí, ¿me estás llamando de nuevo? No, Samuel, no te estoy llamando. Vuelven a acostarse. Y versículo 7, le conté para que no leamos todos los versículos, léalo en su casa, todo Samuel capítulo 3, y van a ver allí lo que estábamos hablando recién. Llega el versículo 7 y dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí nuevamente. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Qué maravillosa esta historia. Aquí vemos dos personas.
que estaban ministrando a otras personas. Estaba el sumo sacerdote que por muchos tiempos estaba no solamente él tratando de escuchar la voz de Dios, sino hablándole a otros. Era el sumo sacerdote. Y estaba Samuel conociendo este oficio, pero dice allí la Biblia que estaba ministrando, es decir, que estaba haciendo cosas en el templo. Estaba estudiando allí lo que Moisés había escrito. Pero Dios estaba hablando y ninguno de los dos estaba escuchando. Hasta que en un momento Elí se da cuenta y dice, es Dios el que está hablando, Samuel. Así que cuando vos escuches nuevamente esta voz, responde de esta manera y queda tranquilo que Dios te va a hablar. Muchas veces nuestra relación con Dios es así. Una relación teórica. Una relación que no se basa en un ida y vuelta. Una relación que no escucha. Dios nos quiere hablar muchas veces y nosotros no le escuchamos. Él, mejor dicho, no solamente nos quiere hablar, sino que nos está hablando, como lo hacía con Samuel. Pero Samuel no discernía que era Dios. Pero me gusta cómo Elí entiende y comprende que es Dios. Pero no se mete. Le dice, Dios te quiere hablar a vos. Yo lo entendí, lo comprendí, pero te va a hablar a vos. Y allí llega la palabra de Dios a Samuel. Y le empieza a hablar y le dice lo que iba a pasar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, la retiñarán ambos oídos. Aquel día, versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Qué dura palabra. Samuel escuchando la voz de Dios, pero lo que Dios le estaba diciendo, qué duro. No porque era para él, sino era para el sumo sacerdote. Dios le estaba hablando, le estaba diciendo lo que le iba a pasar a Elí, lo que él iba a sufrir y lo que iban a sufrir su familia. Ahora, dice el versículo 15 que Samuel se queda aturdido por lo que escucha y no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar a esto, a lo que Dios le había dicho. Y dice versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de su casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tenía temor de contarle. Pero se ve que él va y le cuenta. Ahora imagínense si para Samuel fue duro escuchar la voz, la palabra de Jehová y lo que Dios iba a hacer. Imagínense Elí escuchando esto.
¿Cómo reaccionaría Elí? ¿Qué haría? Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y miren cómo responde Elí. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Qué fácil es leerlo. Qué difícil hubiese sido estar en los pies, en los zapatos de Elí, escuchando esta palabra tan dura. ¿Se acuerdan cómo comenzamos con este ejemplo? Dos grupos de personas orando por una misma cosa. A un grupo Dios le responde de una manera positiva, a otro grupo de una manera negativa, de una manera que ellos no quisieran. Pero un grupo entiende, comprende, se pone alegre, se pone feliz, contento, agradece a Dios. Otro grupo se enoja, se enfurece. Elí tuvo una respuesta dura, una respuesta negativa, una respuesta que no querría escuchar. Sus hijos, Omni y Fitness, fueron muertos porque fueron consumidos en un momento porque estaban haciendo sacrificios que no correspondían, de la manera que no correspondía, y estaban robando a Jehová. Dios lo mató. Y la casa de Elí nunca más fue la misma. Dios se lo había dicho. Pero me gusta la respuesta de Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Él tenía una relación con Dios, que en mucho tiempo o en un gran momento seguramente no, pero él entendía quién era Dios. Él comprendió que Dios hacía lo que él bien le pareciera y estaba bien. Ahora, ¿cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo es la relación del creyente con Dios? ¿Cómo es tu relación y mi relación con Dios? Qué lindo es que Dios hable y que nosotros podamos escucharle. Qué lindo es que Él nos diga algo, muchas veces algo que nosotros no queremos escuchar. Y aún así, nosotros le digamos: acá estamos, hacé como vos quieras. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Nuestro primer factor que influye sobre el contenido de lo que Dios comunica es nuestra relación. Cómo está nuestra relación o cómo es nuestra relación va a influir en lo que Dios comunica y en cómo nosotros lo recibimos. El segundo factor es nuestra comprensión de Él. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Lucas, otra historia. Una historia que fue narrada por Jesús. Lucas capítulo 15. Tampoco vamos a leer todos los versículos por amor al tiempo, pero allí en Lucas 15, versículo 11, Jesús comienza a narrar una historia de un padre con dos hijos. Y uno de ellos le dice: papá, ya llegó mi hora, ya estoy crecidito, quiero mi herencia, dámela porque me voy a ir a hacer mi vida lejos de acá. Y el padre le dice: bueno, está bien, acá tenés.
El hijo se va, hace su vida, malgasta todo lo que tiene, hasta que cae en lo más profundo. Y allí se da cuenta lo que estaba viviendo, cómo estaba viviendo, de qué manera triste llegó a vivir. Y vuelve a su padre. Dice el versículo 11, también dijo, y empieza a hablar Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor, uno de ellos, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose, vino a su padre. Y dice versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Su hijo menor volvió a su casa. El padre, en vez de retarlo, en vez de decirle, te dije que iba a pasar esto, ¿por qué lo hiciste? No, lo abrazó, hizo una fiesta, pero allí estaba el hermano mayor. Y el hermano mayor estaba enojado. Papá, yo hago todo lo que vos decís, soy el hijo ideal. Y nunca hiciste una fiesta como esta. Y tu hijo, que hizo lo que hizo, que te dejó, que se fue, ahora viene y vos haces una fiesta. Estoy enojado. Y el padre, en su sabiduría, no solamente le enseña a un hijo, sino le enseña a 2. Y acá vemos, como decíamos recién, cómo estos hijos miran al padre y cómo muchas veces no lo comprenden, no lo entienden, no lo conocen. Y él empieza a mostrarse. Y así es Dios. Así es Dios con cada uno de nosotros. Se muestra. Qué lindo es que podamos comprenderle. No lo vamos a ver por amor al tiempo, pero aquí en esta historia, después léanos en la semana con tiempo, vamos a ver un padre amante, un padre amoroso de sus hijos. Vamos a ver un amigo íntimo de él con sus hijos. Vamos a ver un maestro paciente, cómo él le enseña, no solamente a uno, sino a los 2. Vamos a ver un guía paciente. Vamos a ver un consejero comprensivo.
Vamos a ver un proveedor generoso. Vamos a ver un sustentador fiel. Y así podríamos ver y seguir detallando detalles de este Padre maravilloso. Pero, como recién decíamos, sus hijos no comprendían, no entendían, no lo conocían para entender todas estas facetas de su Padre y de que Él quería lo mejor para sus hijos. Ahora, así es Dios con cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y también quiere que lo conozcamos, que lo comprendamos. Por eso nos dejó la Biblia, su palabra, para que nosotros podamos leer y podamos conocerle cada día más. Cómo Él actúa, por qué Él actúa, por qué Él hace lo que hace, cómo Él se quiere comunicar con nosotros. Pero muchas veces nuestra comprensión de Él no es la adecuada. Por eso actuamos de manera incorrecta, como lo hicieron sus hijos aquí. Nuestra relación con Él, nuestra comprensión de Él. Pero vamos a ver el último factor, y es nuestra actitud hacia Él. Génesis. Capítulo 6. Vemos una historia muy conocida también por nosotros, que no solamente la hemos leído en la Biblia, sino que hay películas, hay canciones y un montón de cosas sobre esta historia. Pero que nos muestran esa actitud de una persona hacia Dios. Y vemos allí Génesis capítulo 6, versículo 14. Vemos de que Dios está hablando a una persona de lo que iba a pasar, de lo que iba a hacer y de lo que él tenía que hacer. Dice, vamos a leer el 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca. Y después empieza a contar un poquito todos los detalles de cómo él tenía que hacer específicamente como Dios le había dicho el arca. Pero me gusta este versículo porque dice, dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser. Le contó algo que iba a pasar. Algo también triste, duro de escuchar. Y después rápidamente le dice, hazte un arca. Ahora a trabajar. Y me gusta la actitud de Noé hacia Dios. Porque es una actitud sumisa. Es una actitud de obediencia. Y me gusta cómo él comienza a hacerlo. Y dice el versículo 22 del capítulo 6, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si Dios le hubiera dicho a Carlos, hace un arca de esta cosa, no, bueno, sí, está bien, pero yo la voy a pintar rojo y blanco porque yo soy de River, no me gusta así, Dios. Noé hizo exactamente como Dios le había dicho. No le agregó nada, no le quitó nada.
Qué maravilloso es esa actitud de Noé hacia Dios. Muchas veces nuestra actitud hacia Dios es una actitud distinta. Dios nos dice cómo hacer las cosas, pero Carlos, que se la sabe más, que se la sabe toda, la hace como él quiere. O hace un poquito como Dios y un poquito como Carlos. No es una actitud de obediencia, no es una actitud sumisa como Dios quiere. Pero ¿cómo siguió actuando Noé? ¿O cómo fue su actitud? Una actitud sumisa. Capítulo 8, versículo 1. Una actitud de confianza. No solamente sumisa, sino confianza. Miren lo que dice versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y la catarata de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días que Noé estuvo con su familia y con todos esos animales allí dentro del arca. Qué confianza que tenía Noé hacia Dios. 150 días dentro de un arca. Pero si miramos un poquito más atrás, estuvo Noé armando un arca. Mientras todos se le reían, se le burlaban. ¿Qué estás haciendo, Noé? Estás haciendo un arca, un barco acá. Nunca hemos visto lluvia, Noé. Vos no has visto lluvia, no sabes lo que es la lluvia, Noé. Vivimos lejísimo del mar, Noé. ¿Cuándo nos vamos a inundar acá? Burlas. Y aún así Noé confió en Dios. A pesar de él confió en Dios. Y me encanta cómo empieza el versículo 1. Y se acordó de Dios. Y se acordó Dios. Dios siempre se acuerda. A Dios no se le escapa nada. Dios siempre se acuerda de nosotros. Y por último, Noé actuó de una manera maravillosa. ¿Cómo fue su actitud? Una actitud agradecida. Versículo 20 del capítulo 7 de Génesis. ¿Cómo fue la actitud de Noé? Dice el versículo 20 del capítulo 7. Del capítulo 8. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Qué maravilloso es lo que Noé hizo. Adoró. Noé agradeció. ¿Qué actitud la de Noé? Una actitud sumisa, una actitud de confianza, una actitud agradecida. 3 factores que vimos en esta hora, en esta mañana. Nuestra relación con Él, nuestra comprensión de Él, nuestra actitud hacia Él. Ahora, ¿cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo es nuestra comprensión de Él? ¿Cómo es nuestra actitud hacia Él? Según estos factores, o cómo están estos factores en nuestra vida, es cómo va a ser nuestra respuesta a lo que Dios nos dice. Qué importante es la forma en que Dios comunica las cosas. Pero qué importante es cómo nosotros las recibimos y qué hacemos con ello. Quiera Dios que nuestra relación con Él sea una relación fluida. Quiera Dios que nuestra comprensión de Él cada día sea más y más.
que podamos tener ese deseo de conocerle cada día. Quiera Dios que nuestra actitud hacia Él pueda ser una actitud de obediencia, una actitud de confianza, una actitud de agradecimiento día a día por quién Él es, por lo que ha hecho y por lo que hace día a día en nosotros. A Él sea la gloria. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.